Si yo tengo que remontarme a la génesis de mi hacer poético, tengo que volver a mi casa de infancia, tengo que volver a la casa en la montaña, a la casa del aire, rodeada de los montes, con los espinillos, los aromos, los pinos, que después de la lluvia florecían los hongos, con el cedro, que en las noches de tormenta raspaba los muros de la casa y parecía una música en una orquesta. Tengo que volver a esa casa, y en esa casa a la gran biblioteca de mi padre. Y en esa biblioteca a mi padre recitando poesías. Mi papá era ingeniero, pero amaba a los poetas y amaba la poesía. Yo nací escuchando a mi papá recitar poesía. Y de él aprendí el valor de esa palabra poética. Aprendí los silencios, las pausas, el ritmo de la poesía. Y aprendí que las palabras sirven no solo para pedir algo, para quejarse, para conversar, sino que también sirven para descubrir la belleza y emocionarse en ella. Ese es el origen de mi hacer poético. ¿Cómo no ser poeta en esa casa? Que la poesía era el pan de cada día. Mi padre recitaba, por supuesto en esa época, un hombre nacido en 1906, recitaba a los modernistas, a Arturo Capdevila, que había sido su amigo, por supuesto a Leopoldo Lugones, a Amado Nervo, el mexicano, a la gran poeta que él amaba, Delmira Agustini. Bueno, yo crecí en ese ambiente, con ese amor a la poesía. Y ya desde muy pequeña, si me preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo decía, poeta. Y escribí mi primer poema a los 8 años, un poema a un pajarito que cantaba en la ventana, y después también creo que el poema que ya me vislumbraba más como con una visión poética más interesante es cuando muere mi abuelo, que escribo un poema a los 9 años, donde aparece un pájaro blanco como símbolo de la vida, y que dice, se van abriendo una puerta tras otras, y una puerta que vacila en abrirse, y el pájaro blanco cae. Y ahora yo no tengo abuelo. Eso lo escribí a los 9 años. Yo creo que ya ahí empezaba a perfilar un sentido de la poesía más fuerte, más profundo. Bueno, ese es tal vez mi origen. Y luego, después, siempre inclinada a la lectura, con esos libros de mi casa que todavía hoy conservo, los libros de mi padre, ajados, y hojas amarillas, y escucho todavía su voz. Y cuando leo algún poema de aquella época, de los poemas que leía mi padre, o que recitaba de memoria, con una memoria asombrosa y una voz extraordinaria, los vuelvo a leer y vuelvo a escuchar su voz, su ritmo, su forma de leerlos. Y eso está marcado hoy en día en mis poemas. La pausa, el silencio, que en la poesía el silencio es tan importante como la palabra, porque es como una música, es la música de las palabras. Y en la música es fundamental la pausa y el silencio. Y de ahí nace, evidentemente, mi amor a la poesía y a la lectura en general, ¿no? Que leía yo arriba de los árboles, vivía jugando arriba de los árboles y sentada llevaba unos almohadones del escritorio de mi padre, me acuerdo, y ahí leía poesía y leíamos aventuras con mi amigo el Norbe, mi vecino. Y bueno, de ahí nace esa vocación y ese amor, donde en este oficio incómodo, como digo yo, transgresor, que valora las palabras más que el oro. Y eso puedo dar fe, porque el día que entraron a mi casa y me robaron todas las alhajas, todas, incluso algunas muy valiosas que eran de mi abuela,
Lo único que me importó es que no me habían robado la computadora donde tenía mis poemas. Lo único que realmente me importó. Y ahí me doy cuenta lo valioso que es para mí la poesía, ¿no? Y bueno, tengo la casa también llena de libros y la lectura como base fundamental de la construcción poética. Bueno, a lo largo de los años estudié letras, me dediqué a la docencia con gran amor, con gran pasión, me encanta la docencia, y a la poesía fundamentalmente, ¿no? He dado talleres en muchos lugares tratando de transmitir esta pasión por la palabra poética. El corazón se nutre de nostalgia y fluyen como agua las horas en el tiempo. Se desarman en un mar de lágrimas que nos deja a merced de la intemperie. Se desarma la tarde, se desarma en pequeñas astillas que perforan la piel. Se desarma entre tanto y nos sumerge en ese mar que ahoga, que inunda los espacios, las distancias, y el barco que se hunde con tanta vida a cuestas, y tanto náufrago que busca una isla donde encajar el cuerpo, una calle para los pies cansados, un albergue para el alma en pena. El mundo se desarma y es un rompecabezas, y nunca encontramos la pieza que falta. ¿Y Dios? Esa pregunta lastima la garganta. Con respecto a cuáles son los pilares de mi poesía, yo creo que los pilares de la poesía se engranan en dos extremos, Eros y Tánatos, el amor y la muerte. Yo creo que en ese abanico de temas que incluyen estos dos polos está mi poesía, pero fundamentalmente en una mirada a la vida, a lo que pasa en el mundo. Hay un amigo que solía decir que la realidad es una herida que sangra y yo tomo nota. Y evidentemente así lo siento yo. Gran parte de mi poesía es una poesía comprometida desde lo social, mirando el sufrimiento de un mundo que vemos que es como un rompecabezas que no le encontramos nunca la pieza que falta. Esa angustia existencial creo que es uno de los motivos que me lleva a escribir. Por supuesto también está en la poesía de amor, pero un amor no solamente desde lo erótico, desde de la visión del amor de pareja, sino también el amor hacia la humanidad, el amor hacia la vida. Y en ese amor vuelvo al pasado, vuelvo a la infancia. Es notable como yo retomo el hilo de la infancia y trata, a través de la poesía, de que perdure aquello que el tiempo puede desgastar. La poesía como una forma de burlar la muerte, de retener lo amado, pero también aquello que no debemos olvidar. Son dos cosas que para mí son importantes en el hacer poético. La poesía no puede ser solamente hedonista. La poesía tiene que comprometerse. Creo que esa es una visión para mí fundamental. Y de eso trata, por ejemplo, mi último libro, Los náufragos. Y trata mi primer libro, que curiosamente, tanto mi primer libro allá en el 98, con este libro último que fue de este año, de 2021, los dos fueron finalistas en el Premio de la Provincia. Y en los dos está ese compromiso con lo social, con lo que nos toca vivir en ese momento. Creo que es un testimonio. La poesía, a través de los años, va siendo un testimonio de lo que nos toca vivir. Esos son los pilares. Y dentro de esos pilares está, por supuesto, los grandes poetas que uno ha leído. Entre ellos Borges. Borges para mí ha sido una figura
fundamental en mi vida, más aún porque me he dedicado a investigar a Borges y a trabajar sobre él, dando cursos y conferencias sobre la obra de este maestro de la literatura. Pero están los otros poetas. Está, por ejemplo, por supuesto, Pablo Neruda, con sus Alturas de Machu Picchu, que para mí es uno de los poemas fundamentales, su canto general, más allá de su poesía de amor. Para mí Neruda es canto general. Y después Armando Tejada Gómez, este poeta que también incursiona en el folclore, con una profundidad con ese libro de Juan, que es para mí de chica me cambió la vida. Y después Bocanera, un autor más contemporáneo que he tenido el placer de conocer hace poco, con una poesía profunda, comprometida. Y bueno, y hablemos de los poetas de Córdoba, que son casi una cofradía, un amor entre amigos que nos une esta pasión por la poesía. Córdoba tiene grandes poetas, no solamente la ciudad de Córdoba. Cada rincón de la provincia tiene figuras realmente extraordinarias. Hay una poesía muy fuerte y tengamos en cuenta que Córdoba es la cuna de la poesía en la Argentina. El primer poeta es Luis de Tejeda, que nace acá en Córdoba, que escribe sus coronas líricas, que son hermosas, y bueno, y a partir de él, Córdoba siempre ha dado grandes poetas. Sería inútil nombrarlos, porque siempre van a quedar en el tintero muchos, pero tendríamos que acordarnos de Arturo Capdevila, por supuesto Lugones, pero Arturo Capdevila, un poeta poco nombrado hoy en día, que recitaba a mi padre con gran amor, que realmente es un poeta inolvidable. Ya Borges dijo que era uno de los grandes poetas argentinos. Y después, digamos, los poetas contemporáneos, de otras mayores que yo, como Alejandro Nicotra, Osvaldo Guevara, poetas que van a trascender el tiempo. Y bueno, y todos los poetas contemporáneos extraordinarios, que no quiero nombrarlos porque seguramente me va a quedar alguno sin decir, pero que son grandes amigos, de los que he aprendido también mucho, que ellos me han colaborado incluso con mi poesía. Y bueno, y la gente joven que nace con una visión más transgresora de la poesía, con una irrupción de nuevas formas y nuevas maneras de expresarse que también son maravillosas. Voy a leer un poema de este libro, de este viejo libro, La piel de la serpiente, donde hablo de todas las pieles de los animales y de los seres que habitan la tierra, y entre esos seres está mi piel, que tiene un epígrafe de Olga Orozco que dice: condenada mi forma de este mundo. Y dice: condenada esta piel, la observo abrirse lentamente sobre la flor del tiempo. La desdoblo para leer en ella su código secreto. La estiro sobre los 4 puntos cardinales para enredar los sueños. No alcanza. Es apenas un despojo que encoge y me atrapa. Como tela de araña mi piel oculta un ojo siniestro que mira más abajo de mí. Mi pobre ropaje que deshoja, mi pobre ropaje con su ritual de fuego. Condenada a esta piel de barro, de pulpa de maíz o de madera, recorro sus límites y escribo sobre ella. Trazo el último enigma de la aurora. Escribo en la fragilidad, sobre la arena, con mis huesos, esperando la última marea, mientras socava el tiempo, me desgrano. Yo no creo que haya una voz característica de Córdoba. Creo que es imposible, además. La poesía es muy subjetiva, es la expresión individual del yo del poeta. Entonces, es muy difícil hablar de una línea poética. Yo veo que cada poeta que leo es distinto. Cada poeta que leo es personal.
tiene una manera muy particular de ver el mundo y de ver el tiempo que le he tocado vivir. No considero que haya una voz. No se puede escuchar la tonada en la poesía, entonces hay una variable muy grande dentro de los poetas cordobeses. Hay distintos tipos de poesía que van marcando las épocas. Puede haber una influencia general en la poesía de los cambios que va ocasionándose el tiempo, de las palabras que aparecen nuevas a través de las nuevas tecnologías y cosas que se incorporan al habla común, pero no hay una voz particular. Hay grandes poetas, pero creo que se pueden hermanar perfectamente con la poesía argentina o con la poesía americana o toda la poesía de habla española. No hay un registro, creo yo, particular. Eso sí estaría convencida de que no lo hay. Incluso me preguntaron si hay un poema mío que me represente. Yo no creo. Yo veo que yo tengo 10 libros y creo que en cada uno de los libros hay algo distinto, hay una forma distinta de expresarme, porque el tiempo, la época y el tema me condiciona absolutamente a la hora de escribir. Entonces veo que va cambiando totalmente el registro, la forma de expresarme. En algunos poemas son largos, otros son cortos, hay distintas, y tal vez influye muchas veces a quién estás leyendo, cómo te va marcando una manera, un modo diferente, pero ni siquiera yo puedo ser igual en mis poemas. Yo noto los cambios a través del tiempo. Siempre tal vez hay una línea en el poeta, ¿no? Una inclinación hacia determinados temas, pero no hay tampoco un registro igual. Son muy pocos los poetas que pueden mantener una línea. Hay un poeta que yo reconozco que siempre se mantiene muy parecida a su poesía, que uno al leerlo lo reconoce inmediatamente, que es Alejandro Nicotra. Pero en los otros poetas veo que van cambiando con el tiempo y con el tema que abordan. Sí, hay algunos tonos característicos en algunos poetas, que uno algunas veces reconoce, alguna línea que uno reconoce. Tal vez yo también la tenga, pero yo creo que hasta uno mismo va cambiando a través del tiempo, como todo cambia, ¿no? No hay forma de que hasta la piedra cambia, así la poesía también. Mis manos son palomas de harina cuando amasan. Vuelan sobre la mesa, dibujan un nido. Pongo allí los huevos y la blancura acuna el sol y la vida como una moneda dorada. Estiro la masa, hunda las manos y en ella le doy forma y me creo Dios. Un perfume a monte ahuma la tarde, un olorcito a pan invade la casa. Entonces, como un aroma suave, me consuela el olvido.